En el ejercicio 2 correspondiente a derivadas parciales tenemos una función definida en el plano, la cual está dividida por dos regiones. En la región 1 tenemos que la función se define como x más y cuadrado para todo y menor o igual que x. Y por el otro lado tenemos una región 2 x cuadrado más y para todo y mayor que x. En primer lugar, en el apartado A se nos pide calcular la derivada parcial de f con respecto de x en el punto 1,2 y después se nos pide calcular la derivada parcial de f con respecto de y en el punto 0,0. Y ahora vamos a resolver el enunciado A. Para eso vamos a volver a escribir nuestra función. Y ahora vamos a representar en un gráfico la ubicación de la región 1 y la región 2. Para esto dibujamos nuestros ejes y vemos que acá tenemos la región 1, la vamos a representar con rojo, y acá abajo tenemos una región 2, la denotamos con color azul. Y nos damos cuenta de que la frontera de ambas regiones es la recta y es igual a x, entonces acá al medio vamos a dibujar la recta y es igual a x. Y la dibujamos con rojo porque la recta y es igual a x pertenece a la región 1. Y ahora en el gráfico tenemos que darnos cuenta qué parte del gráfico es la región 1. ¿Es la parte que está por encima de la recta igual a x o la región que está por debajo de esta recta? Entonces, para tener claro eso, vamos a escribir acá, región 1 son todos los y menor o igual que x. Por ejemplo, el punto 1,0 pertenece a la región 1, porque en este caso vemos que x es 1 e y es igual a 0 y cumple con la condición de que y debe ser menor que x. Y en el gráfico el punto 1,0 está ubicado exactamente en este lugar. Entonces con esto queda muy claro que la región 1 corresponde a la región que está por debajo de esta recta. Y lógicamente ya sabemos que el otro lugar corresponde a la región 2. Y anotamos ahí R2. Y ahora, teniendo claro el lugar donde se ubica cada región, vamos a calcular las derivadas parciales. En primer lugar tenemos que calcular la derivada parcial de f con respecto de x en el punto 1,2. Y si vamos al gráfico, el punto 1,2 va a estar ubicado exactamente en este lugar. Ese va a ser el punto de coordenada x es igual a 1, y es igual a 2. Y vemos que el punto está ubicado completamente en la región 2. Por lo tanto, simplemente tenemos que derivar la región 2 con respecto de x, que sería la derivada de x cuadrado más y, con respecto de x, y además esto tenemos que evaluarlo en el punto 1,2. Y la derivada de esta función con respecto de x sería 2x, y al evaluarlo en el punto 1,2, de acá sacamos que x es igual a 1, entonces simplemente la derivada parcial de f con respecto de x es igual a 2. Y ahora vamos a ver cómo se calcula la derivada parcial de f con respecto de y en el punto 0,0. Y si vamos al gráfico tenemos que darnos cuenta de que el punto 0,0 está ubicado en este lugar. Este sería el punto 0,0. Acá hay que tener cuidado, porque si bien el punto 0,0 en un principio pertenece a la región 1 porque está en la frontera y la frontera corresponde a la región 1, no es tan sencillo como en la derivada parcial anterior, porque en este caso el punto 0,0 corresponde a la frontera. No está completamente, digamos, en la región 1, corresponde a la frontera. Y si está en la frontera, vamos a decir de que el punto 0,0 es un punto de conflicto. El punto 1,1 también estaría en esa frontera, también sería un punto de conflicto. Y como estamos derivando en la frontera, tenemos que utilizar derivada por definición. Y para utilizar la definición tenemos que recordar que la fórmula es límite cuando h tiende a 0 de la función evaluada en 0, h, y vemos que como estamos derivando con respecto de la variable y, entonces el h tenemos que ubicarlo en la coordenada y. Menos f en 0,0 dividido por h. Acá tenemos que evaluar el punto 0,h. Entonces este punto tenemos que evaluarlo en la región 1 o en la región 2. De partida nosotros no sabemos si el punto 0,h pertenece a una región específica. Entonces lo que tenemos que hacer es tomar límites laterales. Primero vamos a hacer límite cuando h tiende a 0 por la izquierda y luego vamos a hacer límite cuando h tiende a 0 por la derecha. Si nosotros tomamos h tendiendo a 0, eso quiere decir de que h tiende a 0 por el lado de los números negativos. Por lo tanto, h va a ser una cantidad muy pequeña, pero con signo negativo, y esta cantidad tiende a 0. Esto quiere decir de que la coordenada y es igual a h va a ser menor que la coordenada x es igual a 0. De este modo se cumple que y es menor que x. Por lo tanto, esta situación corresponde a la región 1. Y si ahora evaluamos el punto 0,h en la región 1, va a quedar de la siguiente manera: 0 más h cuadrado menos f evaluado en 0,0, y como el punto 0,0 pertenece a la recta y es igual a x, se evalúa también en la región 1. Por lo tanto queda como 0 más 0 al cuadrado, dividido por h. Esto lo podemos seguir simplificando y va a quedar como límite cuando h tiende a 0 por la izquierda, de h cuadrado partido por h. Simplificando va a quedar como solamente h, y como h tiende a 0, el valor va a ser 0. De esta manera el límite cuando h tiende a 0 por la izquierda es igual a 0. Y ahora tenemos que hacer límite cuando h tiende a 0 por la derecha. Si h tiende a 0 por la derecha,
Eso quiere decir de que h va a tomar valores positivos. H se va a acercar a 0, pero por la recta de los números positivos. Entonces h va a ser mayor que 0. Y si h es mayor que 0, eso quiere decir de que como h es igual a y 0 es igual a x, se cumple de que y es mayor que x. Y esta situación corresponde a la región 2. De ahí vienen todos los y mayor que x. Entonces, evaluando el 0, h en la región 2, nos queda 0 al cuadrado más h menos f evaluado en 0,0, ya sabemos que es 0, dividido por h. Simplificando nos queda de que el límite, cuando h tiende a 0 por la derecha, de h partido por h, es igual a 1. Entonces la conclusión que podemos sacar es que ambos límites laterales no coinciden. Por la izquierda da el valor 0 y por la derecha da el valor 1. Por lo tanto, la derivada parcial de f con respecto a y en 0,0 no existe, porque sus límites laterales no coinciden. Y como resumen, acabamos de comprobar de que la derivada parcial de f con respecto de x en 1,2 es igual a 2 y la derivada parcial de f con respecto de y en 0,0 no existe. En la parte B de nuestro ejercicio se nos pide definir las funciones derivada parcial de f con respecto de x y derivada parcial de f con respecto de y. Para ello vamos a anotar nuestra función original y partamos definiendo la derivada parcial de f con respecto de x. Definir una derivada parcial significa calcular esta derivada para cualquier punto del plano. Entonces la derivada parcial de f con respecto de x es igual a 1 siempre y cuando el punto pertenezca a la región 1. Por otro lado, la derivada parcial de f con respecto de x en cualquier punto es igual a 2x siempre y cuando el punto que elijamos pertenezca a la región R2. Ya definimos la derivada parcial de f con respecto de x para la región 1 y para la región 2, pero nos falta definir para la frontera, para la zona de conflicto. Y vemos de que para los puntos pertenecientes a la frontera se debe derivar utilizando la definición. Y la fórmula de derivada por definición para cualquier punto en general es límite cuando h tiende a 0 de la función evaluada en x más h. Vemos que el h como siempre se le agrega a la coordenada en x, que es la variable que yo estoy derivando. Entonces queda f evaluado en x más h, y menos f en x, y dividido por h. Nosotros ya sabemos que la frontera es una recta. La recta y es igual a x. Y todos los puntos que pertenezcan a esta recta tienen la siguiente forma: k, k. Por ejemplo, el punto 0,0, el punto 1,1, el punto 10,10, todos estos puntos tienen la forma k, k y pertenecen a la frontera y es igual a x. Entonces la fórmula de derivada por definición en la frontera va a quedar de la siguiente manera: derivada de f con respecto de x en el punto k, k es igual al límite cuando h tiende a 0, y ahora ocupamos la misma fórmula que está arriba y reemplazamos las x y las y por k. Entonces queda f evaluado en k más h, k, menos f evaluado en k, k, dividido por h. Y ahora, para que este límite exista, tenemos que aplicar límite lateral por izquierda y límite lateral por derecha. Entonces queda como límite cuando h tiende a 0, partamos haciéndolo por la derecha, y acá tenemos que darnos cuenta de algo. ¿Qué ocurre si h tiende a 0 por la derecha? Eso significa de que h va a tomar valores que son positivos. H se acerca al 0 por la derecha, por lo tanto h tiende a ser positivo. Y si h es positivo, h se le va a sumar acá. Y como k más h pertenece a la coordenada en x, y esta k que tenemos acá corresponde a la coordenada en y, eso quiere decir de que x va a quedar como mayor que y. Y si x queda como mayor que y, significa que estamos en la región 1. Por lo tanto, tenemos que evaluar el k más h, k en la región 1. De esta manera va a quedar como k más h más k al cuadrado menos f evaluado en k, k. Nosotros ya sabemos que los puntos k, k pertenecen a la recta y es igual a x. Y la recta y es igual a x también pertenece a la región 1. Por lo tanto, f evaluado en k, k va a quedar como k más k al cuadrado. Y dividimos por h también. Acá simplificando este límite va a quedar así. Límite cuando h tiende a 0 por la derecha de k más h más k al cuadrado menos k al cuadrado dividido por h. Acá se puede simplificar esta k con esta k, este k cuadrado con este k cuadrado, y finalmente queda el límite de h sobre h, que es igual a 1. Y ahora de manera similar tenemos que aplicar límite lateral por izquierda. Y ahora aplicamos límite cuando h tiende a 0 por la izquierda. Si h tiende a 0 por la izquierda, eso quiere decir de que h se acerca a 0 por los números negativos. Y si h tiende a ser una cantidad negativa, significa que yo acá le estoy sumando una cantidad negativa. Y si yo acá le estoy sumando una cantidad negativa, significa de que la coordenada en x va a quedar menor que la coordenada en y. Y si x es menor que y,
esta situación corresponde a la región 2. Entonces, si evaluamos k más h, k en la región 2, va a quedar como k más h al cuadrado más k menos f evaluado en k, k. Nosotros ya sabemos que el f evaluado en k, k pertenece a la región 1 porque acá está la recta y es igual a x. Por lo tanto, eso queda como k más k al cuadrado. Y dividimos por h. Entonces, desarrollando este límite, esto queda como k al cuadrado más 2kh más h al cuadrado más k menos k al cuadrado dividido por h. Acá vemos que se cancela este k cuadrado con este k cuadrado, este k con este k. Y ahora podríamos factorizar una h. Entonces va a quedar como límite cuando h tiende a 0 por la izquierda de h multiplicado por 2k más h dividido por h. Ahora se cancela esta h con esta h que tenemos abajo y esto queda como límite de 2k más h. Y como h tiende a 0, entonces la respuesta final es 2k. Entonces vimos que el límite lateral por derecha es igual a 1 y el límite lateral por izquierda nos dio 2k. Esto significa de que el límite va a existir solamente si estos límites laterales coinciden. Entonces 2k debe ser igual a 1, por lo tanto k es igual a 1/2. Y como estamos en la frontera k, k, eso quiere decir de que la derivada parcial de f con respecto de x en el punto k, k solamente existe si k es igual a 1/2. Entonces acabamos de ver de que la derivada parcial de f con respecto de x solamente existe en la frontera si el punto k, k es igual a 1/2, 1/2. Y ya sabemos de que el punto 1/2, 1/2 pertenece a la recta y es igual a x y la recta y es igual a x pertenece a la región 1. Por lo tanto, la derivada con respecto de x va a ser 1 y solamente existe en la frontera si el punto es 1/2, 1/2. En cualquier otro punto de la frontera, por ejemplo en el punto 0,0, no existe. Y acá está la definición completa. Esta derivada vale 1 si pertenece a la región 1, vale 2x si pertenece a la región 2 y vale 1 si pertenece a la frontera siempre y cuando x e y valgan 1/2. Ahora definimos la derivada parcial de f con respecto a y. Es muy fácil ver de que esta derivada vale 2y siempre y cuando estemos en la región 1. Y esta derivada vale 1 si es que estamos en la región 2. Entonces nos falta definir esta derivada en la frontera. Y sabemos que la derivada de f con respecto de y para cualquier punto en general es igual al límite cuando h tiende a 0 de f evaluado en x, y más h menos f de x, y dividido por h. Y ya tenemos claro que el h se le agrega a la coordenada en y porque es la variable y la que estamos derivando. Ahora como la frontera de la región es y es igual a x, los puntos pertenecientes a esta recta son de la forma k, k. Entonces la fórmula de definición para derivar va a quedar como derivada de f con respecto de y en el punto k, k es igual al límite cuando h tiende a 0 de la función evaluada en k, k más h menos f evaluado en k, k dividido por h. Y para este límite, al igual que en el caso anterior, tenemos que hacer límites laterales, por izquierda y por derecha. Entonces partamos haciendo límite lateral por derecha. Si h tiende a 0 por derecha, eso quiere decir de que h se le va a sumar a k. H va a ser una cantidad positiva porque se acerca a 0 a través de la recta de los números positivos. Por lo tanto, h va a ser una cantidad positiva. De esta manera, la coordenada en y va a quedar como mayor que la coordenada en x. Y esta situación ya sabemos que corresponde a la región 2. Entonces tenemos que evaluar el k, k más h en x cuadrado más y. Y esto va a quedar como k al cuadrado más k más h menos f evaluado en k, k pertenece a la recta y es igual a x, por lo tanto ahí tenemos que evaluarlo. Y f evaluado en k, va a quedar como k más k al cuadrado. Dividimos por h y desarrollando este límite vemos que queda k cuadrado más k más h menos k al cuadrado dividido por h. Vemos que se cancela este k cuadrado con este k cuadrado, este k con este k y el límite final queda como h sobre h que es 1. Ahora aplicamos límite lateral por izquierda. Y si h tiende a 0 por izquierda, eso quiere decir de que h va a ser una cantidad negativa. Y si h es una cantidad negativa, significa que la coordenada en y va a quedar menor que la coordenada en x. Y esta situación claramente corresponde a la región 1. Por lo tanto, evaluamos el k, k más h en x más y al cuadrado. Entonces esto queda como k más h al cuadrado menos f evaluado en k, k. El k, k también pertenece a la región 1 porque es parte de la recta y es igual a x. Y esto queda como k más k al cuadrado dividido por h. Y desarrollando este límite, esto queda como k más k cuadrado más 2kh más h al cuadrado menos k al cuadrado dividido por h. Podemos ver que se cancela este k cuadrado con este k cuadrado, este k con este k y ahora podemos factorizar una h. Entonces queda h multiplicado por 2k más h dividido por h. Simplificamos esta h que tenemos por fuera y el límite queda como 2k más h. Y como h tiende a 0, la respuesta final es 2k.
Entonces, como acabamos de ver, el límite por derecha es igual a 1 y el límite por izquierda resultó que es 2k. Y como los límites laterales deben coincidir, se tiene que cumplir de que 2k tiene que ser igual a 1, por lo tanto k es igual a 1/2. Y al igual que la derivada parcial de f con respecto de x, vemos de que la derivada con respecto de y solamente existe en la frontera si k es igual a 1/2. En cualquier otro punto perteneciente a esa recta no existe. Y ahora calculamos cuánto vale la derivada en ese punto. Sabemos que el punto 1/2 como 1/2 pertenece a la región 1, por lo tanto la derivada con respecto de y va a valer 2y, y como y es igual a 1/2, se cumple que la derivada es igual a 1. Y acá hemos definido completamente la derivada con respecto de y. Su valor es 2y si pertenece a la región 1, vale 1 si pertenece a la región 2, y vale 1 si pertenece a la frontera siempre y cuando x e y sean igual a 1/2. En cualquier otro punto perteneciente a esta frontera no existe. Ahora, en la parte C del ejercicio simplemente se nos pide analizar la continuidad de la función de la derivada parcial de f con respecto de x y la derivada de f con respecto de y. Vemos que f se nos divide en tres partes, en una región 1, en una región 2 y en una frontera. En la región 1 vemos que no hay ningún tipo de discontinuidad porque simplemente se trata de un polinomio y un polinomio no tiene ninguna indeterminación, por lo tanto sus dominios son todos los reales. Y en esta parte la función es continua. En la parte 2 vemos que ocurre exactamente lo mismo. La región 2 se trata de un polinomio, por lo tanto es continua en todo su dominio. Y ahora para ver si la función va a ser continua en todo el plano tenemos que analizar la frontera. Y para que la función sea continua en la frontera se tiene que cumplir de que el límite cuando x, y tiende a cualquier punto de la frontera, llamémoslo k, k, evaluado en la función, tiene que ser igual a la función evaluada en cualquier punto k, k de la frontera, a la función evaluada en k, k. Y para que este límite exista, se tiene que cumplir entonces de que el límite evaluado por ambos lados de la función tiene que ser igual a f evaluada en k, k. Entonces el límite cuando x, y tiende a k, k de la función evaluada en x, y partamos evaluando este x, y en la función de R1. En esta función, si evaluamos x, y en esa función, va a quedar como x más y cuadrado, tal cual. Y esto tiene que ser igual a la función evaluada en k, k. La función evaluada en k, k corresponde también a R1, porque ahí se evalúan los y igual a x. Entonces f evaluado en k, k va a quedar como k más k al cuadrado. Y si ahora hacemos tender el límite, como x tiende a k, x va a quedar como k, y como y tiende a k, y cuadrado va a quedar como k cuadrado. Por lo tanto, se cumple que k más k cuadrado es igual a k más k cuadrado. Ahora hacemos el mismo trabajo evaluando el límite en la otra parte de la función. Hacemos límite cuando x, y tiende a k, k, pero ahora la función la evaluamos en la región 2. De esta manera, f de x, y va a ser x cuadrado más y. Y eso tiene que ser igual a la función evaluado en k, k. Ya sabemos de que la función evaluada en k, k se tiene que evaluar en la función que está por arriba. De esta manera, f evaluado en k, k va a ser k más k al cuadrado. Y si ahora evaluamos el límite, como x tiende a k, entonces x cuadrado va a ser k cuadrado más. Y ahora como y también tiende a k, entonces y va a quedar como k. Y esto tiene que ser igual a k más k al cuadrado. Por lo tanto, como los límites laterales coinciden y además la función evaluada en k, k es igual a los límites laterales, entonces con todos estos datos podemos afirmar de que la función es continua en todo el plano. Ahora tenemos que ver si es continua en las derivadas parciales. Para ello vamos a utilizar los mismos recuadros que definimos en la parte B. Acá es muy sencillo porque ya tenemos definido todo y vemos de que la derivada parcial de f con respecto de x es continua en R1, porque en R1 vale 1 y como 1 es una constante, por lo tanto ya sabemos que es continua. Ahora esta derivada parcial de f en R2 vemos que vale 2x y x es un polinomio, por lo tanto ya sabemos que es continua. No hay ninguna indeterminación ahí. Y ahora esta derivada evaluada en la frontera, considerando solamente el dominio, para x e y iguales a 1/2, es 1, y 1 es una constante. Por lo tanto, también sabemos que es continua. Ya tenemos claro que para cualquier punto que no sea 1/2, en la frontera, no es continua porque la derivada parcial no existe en ese punto, pero únicamente nos interesa el dominio de esta derivada parcial. Así que esta derivada parcial de f con respecto de x ya sabemos que es continua en todo su dominio. Lo mismo ocurre para derivada de f con respecto de y. Acá vale 2y, es un polinomio, por lo tanto ya sabemos que es continua. Para la región 2 vale 1, es una constante, por lo tanto es continua. Y por último, en la frontera esta derivada vale 1, también es una constante, con lo que ya tenemos muy claro que es continua.
Por lo tanto, la derivada parcial de f con respecto de y también es continua en todo su dominio. Por lo tanto, concluimos de que la derivada parcial de f con respecto de x y la derivada parcial de f con respecto de y son continuas en todo su dominio. Y el dominio es R1, R2 y el punto 1 medio, 1 medio. En todo este dominio es continua.